Hola a todos, aquí seguimos con nuestra serie de vídeos sobre el tema de funciones. En los vídeos anteriores hemos estado viendo un poco los conceptos básicos sobre funciones. Vimos qué es una función, vimos de qué manera se podía definir una función. También hemos visto los conceptos de dominio, de recorrido, de preimagen, de imagen. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco lo que se llama las características generales de las funciones. ¿Vale? Es lo que aquí en este título he llamado variaciones en una función. Es cómo varía una función y cómo nosotros vamos a describir eso. Bien, vale, pues vamos a empezar con lo que se llama crecimiento y decrecimiento. Yo supongo que la mayoría de vosotros, aunque solo sea intuitivamente, ya tiene una idea de a qué se va a referir cuando una función es creciente y cuando es decreciente, sobre todo gráficamente. Gráficamente es muy fácil de ver. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver un poco matemáticamente qué significaría todo eso que nuestra intuición prácticamente nos lo dice. Pues esta sería una posible definición de función creciente, que dice que una función f es creciente si cuando la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Gráficamente se ve muy fácil. Fijaros aquí cómo tenemos el eje de la x, que sería la variable independiente, como si yo voy tomando valores cada vez mayores del eje de la x, si aumento los valores de la x, las imágenes correspondientes en el eje de la y también van aumentando. Eso es lo que hace que tengamos una gráfica que vaya, dijéramos, hacia arriba. Os recuerdo que las gráficas siempre se leen de izquierda a derecha, puesto que el eje de la x está ordenado de menor a mayor, de negativo a positivo. Bien, entonces, si vemos la gráfica siempre de izquierda a derecha, entendemos que esta gráfica, la gráfica de esta función, va hacia arriba, va creciendo, ¿vale? Es como este ciclista que va subiendo la cuesta, ¿vale? Eso sería una función creciente. Pero tenemos una definición más concreta, matemática, que sería la siguiente, que dice que una función es creciente si tengo dos valores, x1, x2, de manera que uno es menor que el otro, aquí se ve, ¿vale? Tenemos x1 menor que x2, entonces sus imágenes respetan ese orden, es decir, que si x1 es menor que x2, la imagen de x1, es decir, f de x1 es menor que f de x2. Bien, podéis ver aquí el símbolo de la desigualdad, cómo se respeta ese orden. Y eso es lo que realmente te dice que una función es creciente. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué sería el decrecimiento, que ahora después de ver esto yo creo que es mucho más fácil de entender. Eh, Sería un poco lo contrario, porque ahora lo que ocurre es que una función es decreciente si cuando la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Aquí lo veis en la gráfica. Cuando la x aumenta, las imágenes correspondientes, que están en el eje de la y, disminuyen. De hecho, si fijamos dos valores, x1 y x2, x1 menor que x2, las imágenes correspondientes, f de x1 y f de x2, cambian de orden. Es decir, si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Exactamente estamos cambiando el orden. Eso es lo que hace que una gráfica vaya hacia abajo o, mejor dicho, que una función sea decreciente. Como esta de aquí, como esta cuesta que está bajando nuestro ciclista. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos las definiciones de lo que es una función creciente y una función decreciente. Vamos a ver otro concepto relacionado con esto también, que son los conceptos de máximo y mínimo de una función. De nuevo, son conceptos bastante intuitivos, sobre todo hablando de gráficas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál sería la definición de un máximo o cómo nombramos en matemáticas a los máximos. Bien, se dice que una función f alcanza un máximo en un punto, x igual a sería un valor, si su imagen f de a es mayor que las imágenes que tiene alrededor. Bien, vámonos a la gráfica, que es donde mejor se ve. Si suponemos que esta escala, cada rayita representa una unidad, aquí diríamos que esta función alcanza un máximo en x igual a 1.
¿Por qué? Porque si nos fijamos en todos los valores que hay alrededor de x igual a 1, sus imágenes correspondientes son todas menores que la imagen de x igual a 1, que por cierto es 5. ¿Se ve? Entonces, como todos los valores que hay alrededor del 1, su imagen es menor que la de x igual a 1, decimos que en x igual a 1 se alcanza un máximo de la función. Y además podemos decir el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Sería y igual a 5. Bien, pues esta es la forma en la que se suelen nombrar los máximos. Diríamos que esta función alcanza un máximo en x igual a 1 y el máximo es y igual a 5. ¿De acuerdo? Bien. También interesante que sepáis el siguiente vocabulario. Si os dais cuenta, este punto podríamos decir que es máximo, pero no es máximo para toda la función, puesto que aquí la función es un poquito más alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a todos los máximos siempre se le llaman máximos relativos, porque son máximos en relación a los puntos que tiene alrededor. ¿Bien? Pero si hubiera un máximo que fuera máximo para toda la gráfica, entonces a ese máximo se le llamaría máximo absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué sería un mínimo. Pues diremos que una función f alcanza un mínimo en un punto x igual a si su imagen, f de a, es menor que todas las imágenes de los puntos que tiene alrededor. De nuevo, vamos a la gráfica. Fijaros en este punto que hay aquí. Su abscisa correspondiente, es decir, su valor de x correspondiente sería este de aquí, que sería x igual a 4. Entonces, fijaros cómo todos los valores que hay alrededor de x igual a 4, todos ellos, su imagen estaría por encima de la imagen de x igual a 4. La imagen de x igual a 4, es decir, f de 4, es 2. Entonces, fijaros como todos los valores que hay alrededor de x igual a 4, su imagen es mayor que 2. Es decir, la imagen de x igual a 4 es menor que todas las que tiene alrededor. Pues eso exactamente es un mínimo. Aquí lo tenéis. Bien, y entonces lo diríamos de esa manera. Diríamos, la función alcanza un mínimo en x igual a 4 y el mínimo es y igual a 2. ¿Vale? De nuevo también, al igual que los máximos, de los mínimos también podemos hablar de mínimos relativos y mínimos absolutos. ¿Vale? De nuevo, todos los mínimos se llaman mínimos relativos, pero si hay algún mínimo que es mínimo para toda la función, no solo para los valores que tiene alrededor, se dice que ese mínimo es absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ya todo esto aplicado a un ejemplo con su contexto. Aquí tenéis una gráfica en la que se muestra el número de personas en miles de personas, tened cuidado con estos detalles en la gráfica, en miles de personas que hay en un centro comercial durante un día. ¿Vale? Entonces, si veis aquí, esta sería la variable dependiente, el número de personas en miles, es decir, esto no es una persona o dos personas, estos son 1000, 2000, 3000 personas. Y esta sería la variable independiente, el tiempo, que veis como en el eje está representado desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bien, vale, antes de ver el decrecimiento, máximo y mínimo en esta función, vamos a hacer una lectura general de lo que me está enseñando esta gráfica. Bien, vemos cómo la gráfica empezaría aquí a la altura de x igual a 9, es decir, a 9 de la mañana. ¿Eso quiere decir? Pues que abra a las 9 de la mañana. Vemos cómo el número de personas va aumentando conforme pasa el tiempo hasta las 12 del mediodía, que llega a 3000 personas. A partir de las 12 del mediodía, el número de personas empieza a bajar, empieza a disminuir, a decrecer, hasta las 2 de la tarde. En ese punto, parece que hay aquí un mínimo de personas que serían 2000 personas. A partir de las 2 de la tarde, vuelve a empezar a aumentar, a crecer el número de personas hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos el número máximo de personas de todo el día en el centro comercial, que son 5000 personas. Y a partir de las 6 de la tarde ya poco a poco, bueno, primero más rápido y luego más poco a poco, se va vaciando el centro comercial, va decreciendo el número de personas hasta las 12 de la noche. Esto es lo que nos cuenta la gráfica en general y esto es algo que vosotros tenéis que aprender a hacer una lectura general de lo que está diciendo la gráfica. Bien, pues ahora nuestro objetivo es
decir cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento y, si los hay, dónde se alcanzan los máximos y los mínimos. ¿Bien? Venga, pues ya lo hemos dicho. ¿Cuáles serían los intervalos de crecimiento? Pues podemos decir que la función crece en los intervalos 9, 12 y 14, 18. Aquí lo vemos. Desde las 9 hasta las 12 la función crece. Y luego desde las 2, que son las 14, hasta las 6 de la tarde, que son las 18, la función también crece. ¿Vale? Es muy importante que tengáis claro que tanto cuando hablamos de intervalos de crecimiento como de dónde se alcanzan los máximos y los mínimos, todo el rato vamos a estar hablando del eje de la x. ¿Vale? No decimos que la función crece de 0 a 3, no. Decimos que crece desde el 9 hasta el 12. ¿Vale? Los intervalos son siempre del eje de la x. Esto es como lo diríamos matemáticamente. Si tenemos que irnos al contexto, lo que decimos es que el número de personas aumentó desde las 9 hasta las 12 del mediodía y después volvió a aumentar desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Bien, ¿cuáles serían los intervalos de crecimiento? ¿O qué podemos decir de la función en cuanto al decrecimiento? Pues diremos que la función decrece en los intervalos 12, 14 y 18, 24. Aquí lo podemos ver gráficamente como entre las 12 y las 14 horas en este intervalo la función decrece. Y luego en el intervalo 18, 24, también este trozo, la función decrece. ¿Vale? Fijaros que siempre hablamos de intervalos de valores del eje de la x. ¿Y qué pasa con los máximos y los mínimos? Pues sí, a simple vista, ya lo hemos comentado, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos otro máximo, aquí tenemos un mínimo. Pero, ¿cómo lo expresaríamos de forma más rigurosa? Pues decimos que la función alcanza máximos en x igual a 12 y en x igual a 18. Y que los valores máximos son igual a 3 e igual a 5. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Diríamos que la función alcanza un máximo en x igual a 12 y el máximo es igual a 3 y otro máximo en x igual a 18 y el máximo es igual a 5. Esto sí vemos esta gráfica de forma puramente matemática sin pensar en el contexto que tiene. Ahora, evidentemente, estos máximos es muy fácil de interpretar con su contexto y es que se alcanzó un número máximo de personas a las 12 del mediodía y ese número máximo, ese valor máximo fueron 3.000 personas. Y se alcanzó otro valor máximo a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y el valor máximo es de 5.000 o fue de 5.000 personas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los mínimos? Pues aquí tenemos el mínimo. La función alcanza un mínimo en x 14, en x igual a 14. Y el valor mínimo es y igual a 2. En su contexto, a las 2 del mediodía se alcanzó un mínimo de número de personas que fue de 2.000 personas. ¿Vale? Por último, comentar esto de que si los máximos son relativos o absolutos. Si os fijáis, tenemos dos máximos. Los dos se dice que son relativos, pero si os dais cuenta, este máximo de aquí realmente es el máximo de todo el día. Bien, pues a este máximo se le llama máximo absoluto. Es decir, podemos decir que en x igual a 18 se alcanza un máximo absoluto. Bien, mientras que, por ejemplo, el mínimo, este mínimo es relativo y no puede ser absoluto porque no es el mínimo para toda la función. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos este vídeo. En los próximos vídeos empezaremos a ver algunas de las funciones elementales.